Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Habla Iván Santiago. Otra vez vivo desde aquí, desde Springfield, Missouri. Hace algunas semanas, en realidad, he estado viajando, he estado tratando de ayudar a hermanos en otras partes, no solamente aquí en Estados Unidos, pero también allá en México. Y apenas regresamos nosotros de Monterrey. La semana pasada estuvimos allá con los hermanos dando una conferencia de lo que llaman los hermanos los ex predicadores de la escuela de Lubbock. Realmente nosotros estuvimos allá en Lubbock en los años de los 80 y realmente varios de los hermanos que siempre nos hemos juntado, nos hemos reunido, estamos siempre tratando de estar juntos. Allí estuvo nuestro hermano Fernando Prado, estuvo nuestro hermano Sergio Hernández, estuvo nuestro hermano Bárcenas, Ignacio Bárcenas de acá de Houston, el hermano Prado es de Midland, y también teníamos a otro hermano que vino de allá del Distrito Federal, del Distrito Federal en México, y ahí estuvimos nosotros juntos en Monterrey. Y ahora estamos aquí, ahora continuando con esta serie de estudios que queremos llevar a cabo y queremos presentarlos sinceramente. La serie de estudios, hoy vamos a dar la lección número 7. Esta lección número 7 tiene que ver con la otra palabra sinónima de las 8 que queremos presentar. Ahora queremos presentar la número 7, que es la palabra davar. Y otra vez, tenemos que mirar estas palabras en el hebreo, porque en la Biblia Valera 60, y es la Biblia que yo uso muy frecuentemente, no vemos esa diferencia, no vemos esa diferencia de palabras y realmente nos ayuda a nosotros a entender mejor este salmo, este hermoso salmo, realmente una composición muy elocuente que nos dejó Dios a través de su escritor aquí en el libro de Salmos, el Salmo 119. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar conmigo y realmente queremos nosotros otra vez dejarles dichos a ustedes que nosotros estamos aquí desde Springfield, Missouri, y, y, y estamos estas presentaciones de una manera clara y realmente nosotros nos anima. Yo sé que la semana pasada el canal aquí de un mensaje de para salvación estuvo dando la campaña virtual, estuvo aquí dando la campaña virtual y no pude yo presentar la semana pasada. Hermano, usted la presentación por alguna razón. Se me perdió la presentación por alguna razón. Estamos tratando de conectar de nuevo. Ahí discúlpenme un segundito, mis hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga.
Como decía, lamentablemente perdí la conexión por unos instantes. No sé por qué. Muchas veces esta tecnología nos saca a nosotros de desequilibrio. Pero continuando, vamos hoy a hablar de esta palabra que se traduce en nuestra Biblia Valera 60, se puede traducir como la palabra dichos o la palabra palabra. Y así es realmente lo que quiere decir la palabra davar, que es la que vamos a ver nosotros hoy en esta ocasión. Anteriormente ya hemos nosotros hablado de otras palabras hebreas que realmente tenemos en la Biblia. Estuvimos hablando de la palabra estatuto, que es la palabra hebrea que se conoce como chok, C-H-O-Q. Estuvimos también hablando de la palabra hebrea que se traduce ley, que es la palabra Torah, T-O-H-R-R-A-H. Después estuvimos hablando de la palabra preceptos, que es la palabra hebrea que se conoce como la palabra pekudim, y esa es la palabra hebrea que se traduce precepto. Después estuvimos hablando de la palabra edah, E-D-A-H, que se traduce en nuestra Biblia como testimonio. Y la semana pasada, la lección anterior, estuvimos hablando de la palabra imbra, que es la palabra que se traduce palabra. Y la diferencia entre imbra y la palabra davar, que es la que vamos a ver hoy, la diferencia es básicamente esto. Y otra vez en nuestra Biblia hispana, en nuestra Biblia Valera 60 o la versión que usted lea, puede ver la palabra traducida de una manera o de otra. Pero la diferencia entre la palabra imra era lo escrito. Como decir yo, esto es la palabra de Dios. Aquí estoy enseñándoles a ustedes la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Los judíos acostumbraban escribir la palabra de Dios en sus paredes, las escribían en las diferentes lugares para que los niños y los adultos pudieran leer. Esa es la palabra de Dios, lo que está, por decir así, escrito, lo que Dios mandó a través de los profetas, palabra de Dios, y nosotros leemos la palabra de Dios. Y la diferencia otra vez entre la palabra imra, que es la palabra, por decir así, la palabra escrita, la palabra hablada por los profetas, por Moisés, por Abraham, por Noé. Ellos hablaron la palabra de Dios. A diferencia de la palabra que vamos a ver hoy, que es davar, es la voz de la palabra de Dios. Alguien se la está leyendo, alguien se la está citando, alguien la está hablando. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora se podría considerar en la palabra hebrea davar, porque yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que yo tengo palabra de Dios, y realmente no. Nosotros no tenemos palabra de Dios, simplemente nosotros leemos la palabra de Dios. En el mundo religioso realmente hay mucha confusión con personas que dicen, oh, Dios me dio una palabra, Dios me dio este mandamiento. No, realmente ya Dios no hace nada de eso. Simplemente lo único que hacemos nosotros es leer, hablar, enseñar la palabra de Dios, confirmar lo que la Biblia dice. Es simplemente el acto cuando nosotros hablamos. Y esa es realmente la diferencia de la palabra imra y la palabra davar. Como les decía, y aquí les presento yo copias de mi Biblia, sería hermoso si ustedes pudieran buscar cada una de estas diferentes palabras y cada una de estas diferentes palabras marcarla de una manera. Como decía, hay muchas maneras de cómo se hace el sinónimo de la palabra de Dios. Ya habíamos hablado de los estatutos, la ley, de los testimonios, vamos a hablar, la última lección es los mandamientos. Todavía no hemos hablado de esa. Eso lo vamos a hablar en la próxima lección. Los caminos, y hoy vamos a hablar de los dichos, pero también la palabra, que es lo que se ha visto. Y yo les digo, pasé un buen rato realmente coloreando mi Biblia,
y yo tengo las diferentes palabras coloreadas de diferentes colores. Aquí tengo yo esta, y otra vez no les estoy diciendo a ustedes que compren ustedes lápices de colores, pero eso es lo que uso yo. Y aquí tengo, por lo menos aquí hay 20 diferentes colores que nos ayudan, especialmente cuando queremos marcar la Biblia. Así que yo escogí 8 diferentes colores para hablar o marcar, quiero decir, marcar las diferentes palabras, los diferentes sinónimos aquí en el Salmo 119. Otra vez, como decía, la palabra de Dios es para que nosotros aprendamos rectitud, para que nosotros aprendamos cómo servirles. Y el salmista usa una diferente variedad de comparaciones entre los sinónimos que se ven de la Biblia, de cómo es la palabra de Dios. Y él lo usa de una manera extraordinaria realmente. Se nos habla que hay que meditar, se nos habla que hay que considerarla, se nos habla que hay que deleitarnos en ella, se nos habla de que no debemos olvidarla. Así que muchas veces tenemos que memorizar la palabra de Dios, tenemos que conocer los estatutos de Dios, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, tenemos nosotros que entender la ley de Dios y también enseñar la ley de Dios. Y otra vez, y es lo maravilloso que nosotros podemos ver de cómo el salmista nos enseña esto. Como decía, la palabra davar es una palabra común que significa hablar o decir algo. En este caso, de parte de Dios, de las palabras de Dios. Y otra vez, como decía, no es que yo esté dando alguna visión, alguna manifestación, y entonces yo estoy diciendo esto es palabra de Dios. No, eso no es lo que quiere decir la palabra davar. La palabra davar quiere decir simplemente cuando yo hablo o yo digo algo de la ley de Dios, de los estatutos de Dios, del testimonio de Dios, de los mandamientos de Dios. Y es la idea de davar. Y sinceramente esa es la idea que nosotros tenemos y que nosotros podemos aprender. La hermana Guillén García, la hermana Guillén la conocí ahora que fuimos a la iglesia allá en Monterrey. La hermana me manda saludos de allá de la congregación de Jardines de Masquital. Realmente muy contento de haberla conocido a la hermana y que ella nos sigue a ella en las diferentes plataformas. Pero como decía, la palabra davar destaca más el acto de hablar personalmente de las cosas de Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, de la imra, de la idea de la ley de Dios. Y esa es básicamente la diferencia entre una palabra y la otra. Esta palabra de Dios, esta palabra hebrea, aparece aquí en el Salmo 119, aparece 24 veces. Y acuérdense que, no sé si han seguido ustedes la secuencia de las diferentes lecciones, de las diferentes palabras que son sinónimas. Cada una de ellas aparece por lo menos de 20 a 25 veces en el libro de Salmos. En este Salmo, específicamente Salmo 119. Y esta palabra davar, otra vez, por eso es sinónimo de la palabra de Dios, porque nosotros ahora vemos que Dios nos va a dar respuestas, Dios nos va a dar las palabras, Dios nos va a dar los dichos. Y este término, como decía anteriormente, este término se refiere al mensaje hablado. Otra vez, no el mensaje mío, sino la voz de Dios, la verdad de Dios. Cuando nosotros presentamos los mandamientos de Dios en una forma verbal. Allá en Apocalipsis me gusta mucho la frase que dice Juan, dice, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. Pero dice también, no solamente bienaventurados los que leen, pero bienaventurados los que oyen. En el tiempo antiguo, y lamentablemente en nuestra era moderna, hay mucha gente que no sabe leer. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que en el tiempo antiguo, como puede ocurrir también en nuestro tiempo, no todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios.
No todo el mundo tenía acceso al Pentateuco, al Torah, no tenían acceso a las profecías de Isaías o de Daniel o de Ezequiel o aún los salmos. La gente no tenía libros como nosotros los tenemos hoy en día. Así que mucha gente dependía en oír, en oír. Acuérdense ustedes, en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia nació, cuando la iglesia se esparció por todo el Medio Oriente, por allá, por Palestina, y luego se extendió hasta los fines de la tierra. Acuérdense ustedes que la Biblia, el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, con los 27 libros, no fue compilado, sino que hasta mucho después que los apóstoles hubieran muerto. Acuérdense, Juan fue el último apóstol en morir, porque fue él el que escribió la carta de Juan, las primeras cartas de Juan, y escribió el Evangelio, y escribió también el libro de Apocalipsis, y Juan, el apóstol, fue el último de los apóstoles, y eso fue casi para el año 100. El primer concilio que se hizo para poner el Nuevo Testamento, así como lo tenemos hoy en día, no sucedió sino que hasta casi 200 años más tarde. Así que, ¿cómo conocía la gente en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿Cómo conocían ellos las cosas de Dios? Por hablar, usando la palabra que vamos a estar nosotros usando ahora, que se llama davar. Ellos estaban citando, ellos estaban proclamando, ellos estaban anunciando la palabra pura de Dios. Ellos estaban dando el testimonio de lo que ellos habían aprendido y lo pasaban a otros. Por eso dice Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Así es la iglesia, se pasaba por oír la palabra y por imitar, y así es lo que precisamente quiere decirnos el salmista, que él esperaba que la gente pudiera oír la palabra de Dios y así pasarla unos a otros. En Valera 60, en nuestra versión, en la Biblia, en la versión de la Biblia que yo leo, aparece la palabra 24 veces. 24 veces. Y es interesante cuando nosotros veamos más en detalle cómo se traduce la palabra, porque a veces se va a traducir como palabra, pero a veces también se va a traducir como dicho. Muchas veces vamos a ver que se va a traducir como respuesta, y es interesante otra vez, es algo hablado, es algo hablado. Así que vamos a la lista. Y otra vez, si ustedes tienen sus Biblias, busquen sus Biblias y ahí me van a seguir viendo todos los versículos donde aparece la palabra davar. Acuérdense, estamos en el Salmo 119 y de ahí no nos vamos a salir, así que cada vez que yo menciono un versículo, este versículo es del Salmo 119 y solamente voy a decir los versículos, no voy a decir el capítulo en cada instante. El primer versículo donde aparece la palabra davar es en el verso 9. Verso 9. Y otra vez, es muy, muy interesante cuando nosotros vemos estos versículos desde el punto de vista que es palabra hablada. No necesariamente es palabra leída, no necesariamente es que nosotros tenemos aquí un papel que nosotros tenemos. Es hablando de gente que oye la palabra de Dios. Y este versículo, que lo hemos citado bastante nosotros, a veces nosotros si lo miramos desde el punto de vista que aquí en el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Otra vez, acuérdense, en el tiempo judío, en el tiempo de los profetas, no había mucho escrito realmente, no había libros escritos donde gente podía ir y leer los papiros o ir y buscar en dónde decía Dios esto o dónde dijo Moisés esto. No, todos dependían de lo que habían oído de la palabra de Dios. Y me gusta el verso, ¿con qué limpia el joven su camino? Por guardar los mandamientos que ha oído, por guardar los mandamientos que sus padres le enseñaron, como era la tradición judía. ¿Cómo va a guardar el joven su camino? Por reconocer
los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los testimonios de Dios. Y otra vez, está basado esto otra vez en que nosotros tenemos que reconocer y nosotros tenemos que, por decir así, realizar que muchos de estos mandamientos fueron memorizados, y por eso el joven, y el joven era una persona no adulta, posiblemente menos de 18 años. Él había oído todos los mandamientos de Dios, esperamos que de sus padres, esperamos si iban a la, sinagogas no vinieron hasta mucho después, pero por lo menos si ellos oían a los sacerdotes leer la palabra de Dios, o algunos de los profetas leer la palabra de Dios, y ellos se mantenían limpios. Ellos se mantenían limpios por guardar lo que habían oído de Dios. Verso 16. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Yo no sé de ustedes, hermanos, hermanas, aquellos que me escuchan ahora en vivo o aquellos que me van a escuchar después en la grabación, pero yo me acuerdo de muchas frases que decía mi mamá y aún mi papá. Muchas frases que decía mi mamá, muchos proverbios que decía mi mamá. Y esto me llega a mí a entender lo que dice aquí el verso 9. En el verso 16, me regocijé en tus estatutos, no me olvidé de tus palabras. Y hay veces cuando nosotros oímos los mandamientos de Dios, o en este caso oía yo estos pensamientos de mi mamá, estos refranes de mi mamá, todo esto nos acordábamos nosotros. Y acuérdense que uno puede memorizarse por repetición. En este caso, dice el verso 16, me regocijaba en ver tus estatutos, en leer tus estatutos. Y ahora dice, no me olvidaré las palabras que he oído. Verso 17, ahí mismo, el próximo verso. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Otra vez, este pensamiento se transporta al Nuevo Testamento, porque realmente nosotros guardamos la palabra de Dios, y cuando guardamos la palabra de Dios, mantenemos nuestra vida eterna. Y en este caso el salmista dice, haz bien a tu siervo, porque yo guardo tu palabra. Y déjenme decirles, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, ese verso también se aplica mucho a nosotros hoy en día. Verso 25. Y este verso 25, déjenme decirles, cómo nos gusta a nosotros oír y acordarnos de la palabra de Dios cuando estamos abatidos en nuestra alma. La palabra de Dios es refrigerio. La palabra de Dios es ánimo. Dice el verso 25, abatida hasta el polvo estaba mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿No es a veces lo que pasa con nosotros, hermanos? Que cuando pensamos en las promesas de Dios, cuando pensamos nosotros en aquella morada que Dios nos ha preparado, que aun a pesar de que nosotros estemos sufriendo, ya sea por enfermedades, ya sea por dolencias, ya sea por fracasos, ya sea por falta de trabajo, falta de comida, qué bueno que nosotros podemos saber que la palabra de Dios nos conforta, nos alienta, nos anima. Y el verso 25 dice que esa misma palabra de Dios nos vivifica. Verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Sosténme hasta tu palabra. Sosténme según tu palabra. Otra vez la misma idea del verso 25. Cuando estamos en ansiedad, cuando estamos nosotros en desesperación, cuando nosotros sentimos que estamos solos, que nadie nos está mirando, cuidando, visitando o hablando, nosotros sabemos que podemos recibir nosotros esta gran alegría, esta gran dulzura, sabiendo que nosotros nos gozamos en recordar la palabra de Dios. Verso 42. Y daré mi respuesta a mi vengador, que en tu palabra he confiado. Dicho sea de paso, este verso 42 aparece la palabra 2 veces.
Daré respuesta, es la palabra davar, que en tu palabra he confiado. Davar, he confiado en la palabra que he oído de Dios. Pero notan ustedes ahora que él habla de la palabra de Dios. Él habla de la palabra de Dios, de lo que él había aprendido. Dice aquellos que le estaban avergonzando. Esa es la idea de lo que nos dice Pedro. Dice que nosotros debemos dar defensa a las cosas que nosotros hemos aprendido. Pablo añade, dice que debemos hacerlo con delicia, con dulzura, de una manera agradable. Pero me gusta cómo nosotros debemos estar listos para dar respuesta a aquellos que quieren avergonzarnos. Y déjenme decirles, a veces la iglesia es avergonzada muchas veces, porque a veces no sabemos dar respuesta. No sabemos dar respuesta. Verso 49. Acuérdate de la palabra de tu siervo, dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Otra vez, hermanos, nosotros tenemos que memorizar la palabra de Dios. Y muchos de nosotros que tenemos la habilidad, tenemos el privilegio, tenemos la inteligencia de poder leer la palabra de Dios, nosotros deberíamos memorizar la palabra de Dios. Deberíamos memorizarla porque cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, esto nos ayuda a nosotros a hacer lo que es correcto. El cual es el que me has hecho esperar. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Verso 57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus mandamientos. El propósito de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra es para guardar la palabra de Dios, para obedecer su palabra. Porque sabemos que cuando nosotros obedecemos su palabra, nosotros vamos a recibir la vida eterna. Y este verso 57, nuestra porción, nuestro deber, nuestra responsabilidad delante de Dios es guardar su palabra. Allá Cristo dice que aquellos que guardan sus mandamientos son los que van a ser salvos. Aquellos que guardan sus mandamientos son los que aman a Dios, aman a Cristo. Y nosotros de la misma manera tenemos que saber la palabra de Dios y demostrarle que lo amamos al cumplirla, estas palabras. Verso 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Muy semejante a las palabras estas a las que leíamos anteriormente. Bien has hecho con tu siervo, conforme a tu palabra. Y esa es básicamente la idea que habíamos leído en los versículos atrás. Verso 74. Los que te temen no verán. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Otra vez, hermanos, este versículo, viéndolo a la luz de la ley de la libertad, viéndolo a la luz del testimonio de Cristo, nosotros somos los que tememos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Usted no puede decir que usted teme a Dios, y la palabra temer puede indicar también respeto, puede indicar obediencia, puede indicar aquella actitud, así como un hijo tiene con sus padres de que le teme, no es a miedo, pero le teme porque ellos saben que buscan lo mejor. Dice, los que le temen le verán y se alegrarán, porque dice que ellos han esperado en tu palabra. Verso 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. La carta de Juan, el apóstol Juan, escribió 3 cartas. Y la primera carta de Juan, básicamente el tema de la primera carta de Juan es de que nosotros somos salvos y que nosotros tenemos la seguridad de que somos salvos.
Y este versículo realmente: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Realmente la idea que nosotros podemos ver que nosotros queremos estar con Dios, ir con Él. Y nuestra alma desfallece. El apóstol Pablo mismo indicaba ya en su carta de Filipenses, dice que es mejor estar contigo que aquí en la tierra, pero tiene que quedarse un poco más porque todavía tenía mucho más trabajo que hacer. Pero realmente a todos aquellos nosotros que amamos y respetamos a Dios, que tememos a Dios, que reconocemos sus promesas, realmente queremos estar con Él, porque esa es la verdadera vida. Y todo esto lo esperamos por las palabras que hemos oído de su libro, por sus promesas. Verso 103. 101. Verso 101. Dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino yo me evité. De todo mal camino yo no quise andar. De todo mal camino yo no quiero andar por esos caminos. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuál es el camino correcto? ¿Cómo vamos a saber nosotros si estamos caminando correctamente? ¿Cómo vamos a saber nosotros si nuestro pie está siguiendo la voluntad de Dios? Todo depende. ¿Qué tanto conoce usted de la palabra de Dios? ¿Qué tanto conoce usted de sus mandamientos? ¿Qué tanto conoce usted de la voluntad de Dios? Verso 105. Este versículo que lo hemos citado mucho también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez se decía en el tiempo antiguo, porque no había luz en los muebles, en las carretas que ellos usaban, o posiblemente no tenían ellos medios de poder mirar en el camino, pero aquel que caminaba de noche tenía que tener una lámpara. Que déjeme decirle, hay muchas cosas que pueden pasar, malas que pueden pasar de noche, si usted quiere caminar de noche. Yo me acuerdo especialmente en el tiempo de diciembre, donde no hay luna y las noches son bien oscuras, realmente no se ve nada, ni puede uno ver su propia mano al frente de uno. Y a veces nosotros andábamos con linternas, a veces así alumbrando el camino. ¿Y para qué usábamos esto? Para no caer, para no tropezar, para ver cuál era el camino que era más claro, más limpio. La palabra de Dios, cuando está en nuestra mente, cuando está en nuestro corazón, es lámpara a nuestros caminos. Es lámpara a nuestros caminos. Realmente hay muchos que caminan en tinieblas, dice Cristo, y no saben ni a dónde van ni de dónde vienen. Y son gente, como decía él con la otra ilustración, ciegos guiando a ciegos. Y ciegos realmente tienen toda su vista oscura, realmente no ven nada. Pero qué bueno de aquel que conoce de la palabra de Dios y camina por el camino correcto. Verso 107. Verso 107. Afligido estoy en gran manera. Pero qué bueno que tengo la palabra de Dios. Qué bueno que conozco los mandamientos de Dios. Qué bueno que conozco las promesas de Dios. Qué bueno que acordarme y meditar en considerar los mandamientos de Dios. Estos me conforman. Estos me ayudan. Estos realmente me animan. Segunda de Corintios, en el capítulo 1, se usa la palabra consolación como 10 veces. Y se dice que nosotros recibimos consolación del Consolador. Pero recibimos consolación cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando nosotros hablamos los unos a los otros la palabra de Dios. Y es lo que dice el versículo: el afligido estoy, afligido en gran manera, pero conforme a la palabra de Dios yo soy vivificado. Verso 114. Mi escudero y mi escudo eres tú.
En tu palabra he esperado. ¿Se acuerdan ustedes la ilustración que nos da Efesios? Efesios nos habla ya en el capítulo 6, versos 13 en adelante, de aquella armadura de Dios. Aquella armadura de Dios. Y aquella armadura de Dios habla de un escudo. Aquella armadura de Dios habla de una espada. Aquella armadura de Dios habla de un gorro. Y eso es precisamente lo que dice el Salmo aquí. Y me gusta este Salmo 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Porque en tu palabra he esperado. Y realmente, hermanos, para nosotros armarnos con el escudo, con aquel escudo de la fe, aquel escudo que es la armadura de Dios, nosotros tenemos que tener su palabra en nuestra vida. Verso 130. La exposición de tu palabra alumbras. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. Y realmente déjenme decirles, hermanos, yo titulo muchas de mis secciones escudriñando las escrituras, meditando en la palabra de Dios. Y realmente cuando nosotros exponemos la palabra de Dios en su pureza, en su sencillez, eso nos alumbra a nosotros y nos ayuda a entender. Y realmente el salmista dice aquí que debemos hacerlo de una manera simple. Muchas veces nosotros queremos ser tan elocuentes y tan profundos a veces en nuestras presentaciones que a veces decimos mucho sin decir nada. A veces hablamos tanto y no decimos nada. Cuando nosotros a veces deberíamos simplemente presentar una lección simple, sencilla, que la gente pueda leer, que la gente pueda escuchar, que la gente pueda aprender. Verso 139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de lo que Dios ha dicho, de sus palabras. Mi celo nos consume. ¿No es a veces lo que pasa con nosotros cuando vemos a un hermano o vemos a una hermana que hacen algo que sabemos que es contrario a la palabra de Dios, pero ellos realmente no saben que están haciendo mal? Y realmente muchas veces muchos se han olvidado de la palabra de Dios. La oyen por un oído y por el otro sale. No memorizamos, no meditamos, no repetimos los mandamientos y realmente muchos se convierten en enemigos de Dios porque han olvidado la palabra de Dios. Y déjeme decirte que en el día del juicio, como decía el mismo Cristo, y déjeme decirle las palabras de Cristo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. ¿Saben ustedes que esas palabras están dichas a aquellos que están en el reino? El sermón del monte fue dirigido a los apóstoles, fue dirigido al reino. Así que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, porque hay muchos que oyen la palabra de Dios y se han olvidado. Santiago añade sus palabras que no debemos ser oidores solamente de la palabra de Dios, hay que también ser hacedores. 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Como les decía yo, mi costumbre. Yo me levanto, yo me despierto a las 6 de la mañana y hay veces ya estoy listo para el día, ya para las 6:30, 7 de la mañana ya yo estoy tomando café. Pero de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana, yo uso este tiempo para meditar en la palabra de Dios, para orar, para
ver qué puedo yo hacer este día para honrar y glorificar a Dios. Y es lo que dice el salmista, y me gusta este verso 147. Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Qué mejor día, qué mejor manera de empezar el día, cuando nosotros empezamos antes de que salga el sol, orando a Dios y meditando en su palabra. Yo sé que hay hermanos, hay hermanas que les gusta leer en la noche. A mí no me gusta mucho leer en la noche. Realmente la mente y el cuerpo está muy cansado y a veces no puede uno ni meditar en lo que uno está leyendo. O a veces me gusta mucho oír himnos y me gusta oír la palabra de Dios cuando es así que se lee. Y es precisamente lo que quiere decir la palabra davar, cuando alguien lee la palabra de Dios y yo la oigo. Pero a mí me gusta hacer esto de mañana. Cuando yo voy en mis caminatas diariamente, me gusta escuchar himnos, me gusta escuchar la palabra de Dios leída, pero también me gusta estar clamando, orando a Dios, orando a Dios. 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de la justicia. La totalidad de todo lo que Dios nos ha dicho es la verdad. Es la verdad. Y eterno en todo juicio de su justicia. Acuérdense lo que Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. La palabra de Cristo es la verdad. Los mandamientos de Cristo son la verdad. La suma, el propósito de la palabra de Dios es de que nosotros aprendamos la verdad. Porque si sabemos la verdad, con mucho sentido vamos a poder reconocer la mentira. La mentira. Finalmente, verso 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabras. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Y que Él nos pueda dar el entendimiento, que Él nos pueda dar el entendimiento de su palabra. Hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, el salmista realmente nos está dando la respuesta que nosotros debemos tener, donde nosotros debemos entender la palabra de Dios y no olvidarla, hablarla también, donde nosotros debemos, cuando oímos la palabra de Dios, tener confianza, donde nosotros deberíamos levantarnos de muy temprano a clamar a Dios por su ayuda y oír la palabra de Dios para que nos dé la respuesta y nos dé la confianza. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a recordar todos sus dichos, todos sus mandamientos, todos sus estatutos, testimonios. Y nosotros debemos creer esas promesas que Dios nos ha dado. Esas promesas que Dios nos ha dado y nos va a llevar al cielo, a la vida eterna. El salmista realmente pone la idea de que los principales, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos avergüenzan, pueden ser convencidos por la palabra hablada de Dios. Oremos. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das de este mensaje puro, de oír tu palabra, de hablar tu palabra que nos vivifica, que nos ayuda a mantenernos fuertes cuando estamos afligidos, cuando estamos en dolor, cuando estamos sin consuelo. Ayúdanos, Señor, a
reconocer tus promesas que tú nos has dicho a través de los diferentes discursos, a través de los diferentes mensajes. Ayúdanos, Señor, a experimentar la dulzura y aquel gran placer que tenemos nosotros cuando escuchamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que hemos oído, conforme a lo que hemos aprendido. Y ayúdanos, Señor, siempre a temerte a ti, guardando tus mandamientos. Y es por Cristo que oramos. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y en la próxima lección vamos a dar el último sinónimo de la palabra de Dios, y es la palabra mandamientos. Es la palabra mandamientos, que en hebreo se usa la palabra misva. Misva es el último mandamiento que nosotros vamos a ver como sinónimo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, y hasta la próxima ocasión. Que Dios me los acompañe, y acuérdense, si necesitan copia de estas palabras, déjenmelo dicho y yo les puedo mandar en mensaje privado a ustedes, yo se los puedo mandar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide.